estamos aquí reunidos, creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí estuvimos también en Motril, ¿verdad? Y este retiro, que esta es la continuidad del retiro, ¿verdad? Se trataba de llamados y escogidos, y yo no sé cuántos estuvieron en Motril pues esperando entender, saber, descubrir cuál es su llamado. Y yo quiero decirte que aunque quizás no encuentres como la respuesta concreta que estás buscando, ¿no? Porque lo que todos queremos, yo creo que la mayoría es que, bueno, recibir una palabra tan clara, que Dios me hable de manera tan clara, que me diga realmente qué es lo que tengo que hacer, o que alguien venga, ore por mí, me dé una profecía y me diga, mira, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionera. Mira, yo te he llamado a ti, a las naciones, no sé, ¿no? Creo que a todos nos gusta recibir una palabra de este tipo. Pero si de pronto Dios no te habla de manera específica en este tiempo, yo sí estoy convencido de que Dios quiere mostrarnos cuál es el camino, cuál es la manera para que nosotros realmente podamos caminar en esa perfecta voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Para que podamos entender realmente para qué estamos aquí en este tiempo y para qué hemos sido creados. Y a este día, ¿no? hemos usado un lema que es generación relevo. Estamos hablando, Daniel estuvo hablando desde que se empezó a promocionar lo de Motril, ¿verdad? Que la carga en su corazón era realmente poder impartir unción sobre una generación de relevo que pueda tomar la posta por la evangelización de España, por estar al frente de la iglesia en España, y bueno, no solo España, ¿no? Más allá de España. Y lo que sí está claro, que cuando miramos en la palabra de Dios, nosotros vemos que el orden de Dios o la estrategia de Dios es que la unción y que la extensión del reino de los cielos sea de generación en generación. Ese es el deseo de Dios, es la estrategia de Dios, que de los padres pase a los hijos. Decía Eva, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y que esta bendición siga alcanzando generación tras generación. Pero quiero decirte que si bien este es el deseo de Dios, es imprescindible que hablemos también de cuál es la estrategia del enemigo. Porque el enemigo procura a toda costa hacer brecha, romper relaciones entre generación y generación. Bueno, el enemigo intenta romper relaciones por todos los lados, ¿verdad? Pero hablando precisamente de esto, de un relevo generacional, de quién es esa nueva generación que va a estar al frente de la obra de Dios, quiénes son aquellos que Dios está llamando en este tiempo, que Dios está levantando en este tiempo, ¿verdad? Que van a dar su vida por el servicio a Dios, que van a colaborar con el Señor en la extensión de su reino. Está claro que el enemigo quiere romper esas relaciones estratégicas que Dios ha tenido en mente desde antes de la fundación del mundo. Y mira, hemos estado orando bastante antes de este día, antes de este evento, y me toca predicar por la noche, y quizás es como la predicación un poco más larga, pero sinceramente te digo que creo que este momento es la médula central, ¿vale? El momento central de este día, de este evento. ¿Por qué? Porque realmente lo que voy a compartirte ahora es un tema que para mí no es fácil, pero creo que es imprescindible que hablemos de él. Y tiene que ver precisamente de esto, de las brechas entre generaciones. Cuando hablo de generaciones no hablo solamente padre, madre. En este caso estamos hablando las generaciones de líderes, ¿verdad? Pastores, líderes, los que vienen después. En nuestro ministerio en ISEA, yo creo que somos por lo menos 5 generaciones. Desde Daniel, los pastores un poco más mayores, líderes de jóvenes, millennials, centennials, los más pequeños, ¿verdad? Yo creo que por lo menos somos 5 generaciones. Y el deseo de Dios es que todas estas generaciones trabajen unidas, ¿verdad? Y que cada generación menor sepa honrar a la generación mayor.
Y no pensemos que, bueno, lo que Dios me llama a hacer a mí en este tiempo es cosa mía y no necesito a los que me antecedieron, ¿verdad? Después de que Eva ha hablado sobre la importancia de las generaciones, quiero compartir algo muy personal y algo reciente. Como te he dicho, creo que al igual que Dios tiene un plan generacional para extender su reino, el diablo aprovecha cada oportunidad para abrir brecha y poner enemistad entre generaciones. A veces, José Lorite creo que compartía de esto, pues puede ser falta de entendimiento entre unos y otros, poca comunicación, ¿verdad? Yo veo que esto es tan necesario, fomentar la buena comunicación, el diálogo, ¿vale? A veces malos entendidos, posiblemente diferentes perspectivas, prejuicios, en ocasiones errores humanos que cometemos, ¿verdad? Lo que quiero decir, estas son cosas que pueden ocurrir, que van a ocurrir, pero lo que pasa es que el enemigo va a aprovechar cada una de estas circunstancias para hacer una brecha, para crear una separación, una división, para que la unción de Dios no pueda fluir como tiene que fluir. Y quiero decirte, yo creo que la mayoría saben, mi esposa y yo, ahora en noviembre hacemos 10 años en Ecuador. Ahora estamos aquí, pero se cumplirían 10 años desde que nosotros fuimos a Ecuador. Y quiero decirte que como yo personalmente me convertí en este lugar, hace ya casi 16 años, mi conversión fue aquí, hemos tenido una relación con las autoridades súper cercana, hemos convivido con nuestros pastores, Fernando y Miriam, Manuel y Yana, y en mi caso personal, del trasfondo de donde yo venía, tengo una relación muy especial con Manuel y Yana, pero más con Manuel, no porque, no sé dónde está Yana, no es porque... Con Manuel, ¿por qué? Porque Manuel resulta que es de mi barrio, aunque cuando yo vine aquí yo no sabía que él era de mi barrio. Manuel se llama Manuel como se llamó mi padre. Nunca conocí a mi padre, tuve esa carencia paternal. Cuando yo tenía 10 años él murió de SIDA, nunca tuve la oportunidad de verlo cara a cara ni hablar con él. Entonces resulta que ahora tengo un padre que se llama Manuel. Tiene la edad que podría tener mi padre ahora mismo y es la persona que Dios usó para cubrir esa necesidad en mí. Entonces por eso hay como muchas cosas especiales que nos unen. Eso no significa que entonces pues quiero menos a Fernando y Miriam, que también son pastores aquí, ¿verdad? Pero hay esa relación especial. Y date cuenta que mis 6 años, los 6 años que yo estuve aquí en la finca, pues yo podía hablar con Manuel de cualquier cosa y puedo seguir hablando de cualquier cosa, preguntas, inquietudes, cosas personales, ¿vale? Tenía esa confianza. Y en el tiempo que nos fuimos a Ecuador, una de las cosas más difíciles para mí fue precisamente el estar lejos de mis autoridades, el ya no poder tener esa cercanía con ellos, porque date cuenta que cuando fuimos a Ecuador no había el WhatsApp, o por lo menos nosotros no teníamos el móvil ese de la bicha, ¿verdad? El que juega con la serpiente. En ese tiempo casi no había redes sociales, no había la oportunidad de estar llamándose continuamente ni escribiendo mensajes por las circunstancias en las que estábamos y por el tiempo que era. Y era difícil mantener una relación continua como se puede mantener ahora por una videollamada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hemos seguido manteniendo la relación. Manuel y Yana nos han visitado casi cada año en Ecuador. Hemos tenido oportunidad de tener relación cercana en la medida de lo posible. Pero especialmente los 2 últimos años nuestros en Ecuador han sido muy, muy duros, muy difíciles por muchas circunstancias. 2019 fuimos a Colombia a pastorear la iglesia de Rafa y Raquel mientras ellos descansaban y al regresar nos encontramos con un robo. El día antes de llegar a casa habían entrado a saquear la casa. Con todo lo que implica de desgaste emocional, de temor, de estar ahí, pasan unos meses y ocurre un paro nacional en el país, donde en el lugar donde vivimos es de mayoría indígena, un levantamiento donde no hay ley, no hay autoridad policial, donde estamos amenazados porque somos extranjeros y no se puede salir de casa y no sabemos qué va a pasar con el país y te cuestionas si me tengo que ir, me tengo que quedar, qué tengo que hacer, ¿verdad? Y también como algo muy personal, era el cumpleaños de mi hija y ver a mi hija llorando porque no van a venir mis amigos
con la torta encargada y no pudiendo recogerla porque están todas las carreteras cortadas, no hay combustible, no hay comida, y ver a mi hija sufriendo y decir, o sea, ahí sí realmente dije, Señor, ¿vale la pena pagar el precio? O sea, ¿tengo que sacrificar a mi hija? Quizá para las personas del entorno allí no significaba nada un cumpleaños, pero para nosotros es como lo más normal, que hay que tener un detalle con un hijo. Y realmente me dolió el corazón ver a mi hija así. Y estar ahí y no tener con quién hablar, o a quién ir, con quién llorar, y tener que llorar solamente delante de Dios. Eso fue en octubre de 2019, primero de 2020 empieza la pandemia. El temor de la pandemia, más en Ecuador, donde no hay recursos sanitarios. Otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué pintamos aquí? Estamos encerrados, no podemos salir. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? Y todo lo que conlleva eso. Y yo creo que esa situación de encierro y de temor ha afectado a todo el mundo. Bueno, lo que quiero decirte es que ha sido un tiempo difícil. Y para colmo, para rematar ese tiempo de dificultades, nosotros teníamos una iglesia que abrimos hace 4 o 5 años y la cual pues pastoreamos y estuvo por 4 años. Los 2 primeros años fuimos pastores principales de la iglesia iba bien, teníamos un equipo de obreros, de discípulos en los que habíamos invertido 9 años de nuestras vidas, y los 2 últimos años se trataba de delegar sobre estos obreros para que ellos asuman la responsabilidad y nosotros seguir en pos del llamado de Dios, de lo que Dios nos estaba pidiendo a nosotros, que no era ser pastores locales. Y resulta que por última, en tira y afloja de 2 años, realmente los que se suponen que eran nuestros obreros nos dicen, mira, no queremos responsabilidades. Preferimos tener un patrón que nos diga lo que tenemos que hacer que llevar responsabilidad. Y encima la pandemia. Y tener que cerrar literalmente el local, aunque cerramos el local y no tuvimos que quedarnos endeudados con un pago de alquiler. Pero encima recibir como traición por parte de las personas por las que hemos dado la vida, porque señalando como que nosotros somos los culpables, porque ustedes han cambiado mucho de opinión, porque no nos han enseñado, porque no sé qué. O sea, ¿cómo? He dado 9 años de mi vida por ti. O sea, eso, yo no sé cuántos aquí han pasado por eso, pero realmente que la persona en la que has invertido tu vida, en la que has dejado tu familia, tu lugar de comodidad y te has ido a otro lugar y has estado en sus peleas matrimoniales, has estado en todos sus asuntos, que al final se vuelva contra ti y te diga, tú tienes la culpa de lo que ha pasado. ¡Wow! Era como un duelo, literalmente. Quizás mi esposa lo pasó peor que yo en ese sentido. Pero en medio de todo esto, de toda esta carga emocional que ya venía arrastrando, y por el distanciamiento de la pandemia, para colmo, empiezo a tener pensamientos de decir, mira, yo creo que estamos decepcionando a nuestras autoridades. O sea, cerrar una iglesia, ¿sabes lo que significa abrir una iglesia y tener que cerrarla? Porque en mi mente, esto sí, sin que me hayan hecho ningún reclamo, porque nadie me hizo ningún reclamo, ni Manuel, pero en mi mente es lo que mis autoridades esperan, es que el misionero tiene que plantar una iglesia. Rafa en Colombia tiene una iglesia y lo que ha hecho es crecer. Claro, él tiene una carga muy pastoral, un ministerio muy pastoral, nosotros no. Nosotros nos vemos más en la enseñanza, en la mentoría, en el discipulado. Y entonces pensar, yo creo que mis autoridades no entienden esto. Y seguramente que ahora mismo están decepcionados de mí o de nosotros. Seguramente ellos estarán frustrados con nosotros, no hemos dado la talla. Ahora no sé si nos dirán que ya nos vengamos porque ¿qué pintamos en Ecuador? Tanta inversión en Ecuador, tanto recurso en Ecuador y al final habéis tenido que cerrar la iglesia. Todo esto en la mente, ¿vale? En la mente. Y con esos argumentos en la mente, lo que se levanta es defensa, ¿vale? ¿Defensa en qué sentido? Sí, pues yo estoy así porque, claro, pues tampoco no me han atendido, no me han supervisado, no han estado pendientes de mí, deberían haber estado más atentos a mí, visitarme más, ¿no? Defendiéndote de lo que tú crees que te van a decir.
¿de qué sirve que yo le diga cómo me siento a Manuel, que yo le llame y le diga cómo me siento? Además, seguro que está ocupado. Date cuenta el problema de comunicación, porque también cambio horario, diferencia horaria. Cuando yo estoy desocupado, aquí es de madrugada. Cuando Manuel puede hablar, yo estoy trabajando y no puedo tener una llamada. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Pero lo que quiero decirte, la estrategia del enemigo para separar y para dividir. Y literalmente, aunque no habíamos tenido una palabra cara a cara, lo que había en mi corazón era una separación, una ruptura con mi autoridad. Te lo digo así. Y te lo digo esto, yo he hablado con Manuel antes para poder compartir esto, ¿vale? No es que ahora estoy aquí sacando todos los trapos sucios. ¿Y por qué? Porque no tengo nada que esconder. Ahora tenemos esta libertad. ¿Por qué? Porque hemos dado lugar a Dios. Y porque el enemigo no tiene ventaja en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Entonces, yo con mi familia vinimos en diciembre de este año que pasó. Después de toda la pandemia, de que no pudimos viajar, vinimos. Y vinimos pues a estar con la familia porque estábamos muy desgastados. Y para mí era difícil visitar a Manuel. Porque aunque él no lo sabía, yo tenía esto en mi corazón. Y realmente era como había una separación fuerte. De pensar, él ya no es mi cobertura, no es mi autoridad. Yo lo sentía así, claro, porque había dado lugar al enemigo con muchos pensamientos, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, y voy a ser muy delicado en esto, seguro que de parte y parte siempre se puede mejorar. O sea, seguro que tú puedes mejorar, seguro que tus autoridades pueden mejorar, porque somos humanos, estamos en un continuo aprendizaje. Con esto no estoy queriendo excusar que no, y entonces, o sea, eso es verdad. Pero la realidad en este caso es que yo había dado lugar a argumentos y a pensamientos en mi mente. Y ahora la relación estaba fisurada, estaba rota. Yo vine y prediqué en la iglesia de Antequera, prediqué aquí en la finca también. Pero ¿sabes qué? Hasta me costó predicar en Antequera. Y ¿sabes qué? No pude hablar con Manuel de este tema. Pasé por su casa, comimos juntos, pero no sabía cómo enfrentar la situación. ¿Sabes qué tenía miedo? Si yo me descargo con todo el mogollón que tengo y lo que va a salir de mí va a ser reclamo. ¿Entiendes? O sea, porque con los argumentos que yo tenía, claro, es que porque no sé qué, porque no sé qué. Yo todos mis razonamientos para yo defenderme, y yo digo, si suelto todo esto, me da miedo, le voy a herir, porque lo que vengo es a reclamarle. ¿Entiendes? Y no sé cómo hacerlo, mejor callarme. Pero si me callaba, la relación continúa, por lo menos por mi parte, cada vez más distante. Aunque Manuel llegaría un momento en que se daría cuenta, me imagino, porque la relación ya no era la misma. Y lo que hice, ¿sabes qué? Hablar con otro hermano, con otro pastor, no voy a decir quién es, alguien que estimo que es neutral, que es maduro, y decir, me siento así, esto me está pasando. Y es que el Espíritu Santo me estaba hablando. Yo estaba en Amposta, donde mis suegros, y el Espíritu Santo me inquietaba. ¿Y sabes qué es lo que me dijo el Señor? Y por eso lo estoy compartiendo hoy aquí contigo. Mira, esto que te está pasando hoy a ti, esto es un patrón repetitivo y hay que romperlo. ¿Entiendes? Y yo lo comparto porque siento que esto quizá no solo me haya pasado a mí, que esto haya sido la estrategia del enemigo por mucho tiempo, en todos los niveles, entre hermanos, entre líderes de jóvenes, entre pastores, ¿no? Porque el enemigo no hace excepción de personas en ese sentido y va a intentar meterse por donde sea. Entonces realmente el Señor me inquietó y yo busqué la manera, no porque sea yo aquí, me estoy poniendo como el ejemplo, por la gracia de Dios. Y entonces, ¿sabes qué consejo me dio esta persona? Primeramente me escuchó y yo me descargué y dije, y todo el tiempo diciendo, pero verás que no es que quiero, que no es que estoy, sino que te cuento cómo me siento. Y esta persona me escuchó y me dijo, entiendo que te estás descargando, pero ahora tienes que hablar con Manuel. ¿Y cómo hago para no herirlo, para no decirle un montón de cosas? No, mira, ¿sabes qué? Yo el consejo que te doy es que comienza con honra. Y la manera de comenzar la conversación era, Manuel, Yana,
porque hablé con los dos. Viajé expresamente en tren desde Amposta un día para dormir en su casa y hablar con ellos. Y decirles, ustedes son mis padres espirituales. Y para mí es muy importante la valoración que ustedes hacen de mí y de mi ministerio. Y yo me he sentido así, me he sentido fracasado. Y he pensado que ustedes piensan que he fracasado. Y la respuesta de ellos, en realidad no hizo falta darle mucha vuelta a la conversación. Dice, hijo, pero si nosotros hemos confiado todo el tiempo en ti, en las decisiones que has ido tomando. Sí, hemos estado un poco preocupados, pero hemos estado confiando en que tú estás escuchando la voz de Dios. ¡Wow! Se cayeron todos los argumentos. Y ahí terminó. Ahí comimos juntos, estuvimos juntos y yo me regresé para Amposta. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Mira, hoy hablamos de un relevo generacional, pero sinceramente, mira, piénsalo, es que es fácil y difícil a la vez, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de una impartición, ¿no? Recibir la unción de las generaciones que están más arriba, si hay rupturas, si hay posibles enemistades? Yo no lo estoy dando por sentado, pero si el Señor me ha dicho que lo comparta, espero que sea por algo, o aunque sea por una persona. ¿Cómo vamos a hablar de un relevo, de recibir la unción, de recibir el legado, si en el fondo hay enemistad? Y enemistad no significa que nos hemos peleado. Enemistad en comentarios, pensamientos, ¿verdad? En que en mi mente estoy quejándome y estoy molesto, que quizá luego estoy cumpliendo, ¿no? Como por obligación. Pero no fluye, hermano. La unción no fluye, ¿no? Yo prediqué en Antequera, hasta Manuel me dijo, sí, te he visto que estabas ahí un poco... Sí, era verdad. Él no sabía por qué era. Pero era así, es que no me fluía. Sentía como tenía que forzar. Y quiero decirte que mientras haya quejas, prejuicios, enemistades, no puede ocurrir este relevo generacional. El deseo en este día es que ocurra esto, ¿verdad? Esa impartición desde arriba. Daniel, los pastores, líderes de jóvenes, los jóvenes, las generaciones que están más abajo. Pero antes de eso hay que reparar las brechas. Hay que reparar las brechas, hay que reparar las fisuras. Y el texto que Dios me hablaba es Malaquías, que tú lo conoces. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Creo que el deseo de Dios es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que se pueda llevar a cabo lo que Él se ha propuesto hacer generación tras generación.